Grabar. Bien, estábamos en una clase accidentada, estábamos con el holding, Paola, a ver, lo estábamos armando. Ya te olvidaste. Y con los cortes, están como los cortes de luz esto. Sí, nos quitan el entusiasmo. Bien, a ver, Micaela. Bueno, a mi modo de ver, lo que estuvimos hablando, entonces sería el holding, algo así como que el Poder Ejecutivo no puede establecer una reglamentación que sea contraria a una ley, que en este caso va a limitar o privar de un derecho a las personas con discapacidad para que tengan acceso a la compra de automotores. Una cuestión así sería, a mi modo de ver, ¿no? Bien. Es como ¿Y qué normas importante. citaríamos ahí en respaldo? Y yo citaría al artículo del Poder Ejecutivo, al 91. ¿Cómo, Pau? Yo citaría al artículo 23 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice? Porque el artículo 23 dice: legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, que es el tema central de este fallo. Bien, Pau, pero ese no es el artículo 23. Ay, perdón, es el artículo 75, inciso 23. Bien, ahora sí, perfecto. Entonces, tenemos el 75-23 de acciones positivas para este universo. Bien. Después tenemos el 16 sobre... la igualdad ante la ley. Bien, igualdad ante la ley y no discriminación. Entonces ahí entran todas las pautas de razonabilidad. Y después tenemos alguna 28. convención. La Convención sobre los Derechos de las Personas y los Discapacitados. Artículo 20 de la Convención. Bien. Claro. ¿Y el 28 por qué? Y el 28, porque el principio de personabilidad. Habla de los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. Es lo que hablaba Micaela, que para ella era el holding. Bien. Pero el problema acá es requisitos que pone la ley o requisitos que pone el decreto reglamentario. Acá el tema es el requisito que pone el decreto reglamentario. Entonces, el problema no va a ser el artículo 28, que habla de las leyes que reglamentan derechos constitucionales, sino va a ser otro artículo que habla de las facultades del Poder Ejecutivo. El 99 puede ser, profe, ¿era? Sí, inciso. Yo lo tengo anotado, a ver. Ya. Bueno, en el artículo 99, que habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo, podríamos decir que Micaela... Inciso 2. El 99 inciso 2. Bien, ¿qué decía? El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Bien, entonces, la alteración del espíritu de una ley, que acá parecería ser que la ley está ok, pero cuando la va a reglamentar puede poner excepciones que alteren su espíritu. Entonces, ahí otra vez entra en juego el análisis de razonabilidad. O sea que en la ley 19.279, ¿no? Sí.
el decreto 1313 altera el espíritu de esa ley. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo podemos reconstruir el holding? ¿Cómo podríamos arrancar desde este punto a construir el holding? Y bueno, yo lo construiría de la siguiente manera. Que las leyes establecidas, que ya están reconocidas, los decretos que se dictaminen no alteren el espíritu de esa ley, que tienen relación, porque no hay la ley número 19.279 tiene relación con el decreto 1313, porque están hablando de ese tema concreto. Entonces, ¿tienen ahí en el voto concurrente, el considerando 8? ¿Tenés, Mica? Página 14. Para que nos acostumbremos al léxico, es importante también. Fíjense cómo empieza ese considerando. Los límites al poder reglamentario que establece la Constitución Nacional, aún antes de la reforma del año 1994, no solo alcanzan los decretos que dicta el Poder Ejecutivo Nacional, artículo 86, inciso 2 de la Constitución Nacional, sino también a las resoluciones que emanen de organismos de la administración, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado, y que permite a los jueces... Stop. Entonces, ahí está el centro del holding. ¿Qué dice la Corte? El principio de la razonabilidad. ¿Qué dice la Corte? Las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo, y ahí abro un paréntesis, el presidente que dicta decretos, los ministros que dictan resoluciones, y en este caso el secretario ejecutivo de la AFIP, no sé bien qué cargo tiene, que dicta también resoluciones, todos ellos tienen facultades reglamentarias de leyes. Pero esas facultades reglamentarias no pueden alterar el espíritu de las leyes conforme el 99.2. Y alterarán ese espíritu cuando la reglamentación sea arbitrariamente irrazonable. O sea, mejor dicho, sea irrazonable por ser arbitrariamente discriminatoria, por ir en contra del artículo 16 de la Constitución y de las convenciones internacionales, e ir en contra del artículo 75, inciso 23, que citaba Paola. Entonces, de esa manera, construyo un holding que me sirve de pauta, de regla de derecho para otros casos. Es decir, cada vez que el Ejecutivo vaya a reglamentar una ley, tiene que tener cuidado que las excepciones que ponga en esa reglamentación no sean irrazonables, no sean arbitrarias, no alteren el espíritu de las leyes. ¿Se entiende? Ese es el foco de este fallo. Para eso tuvieron que ir a ver los requisitos de exclusión, el tema del beneficiario, del grupo familiar, todo eso para terminar diciendo, acá hay un requisito irrazonable, arbitrariamente perjudicial para un grupo social, léase personas con discapacidad, que deben ser cuidados por el Estado, que deben tener normas de discriminación positiva. ¿Por qué? Porque son sectores vulnerables. Y entonces a esos sectores hay que garantizarles, entre otras cosas, el acceso a la movilidad. ¿Cómo se logra? Con políticas públicas. ¿Pueden fijar requisitos las políticas públicas? Sí, está bien que fijen requisitos. Pero estos tienen que ser razonables, no discriminatorios, no arbitrarios, no
indebidamente beneficiosos para un grupo. Entonces, ese es el alcance del control judicial. Todo lo demás, dice, queda dentro de la esfera o de la órbita de las facultades reglamentarias del Ejecutivo y también de las facultades del Congreso para reglamentar los derechos constitucionales. Y ahí sí entraría el artículo 28. ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí, pero En un- entonces está bien más o menos el holding. Está bien, muy bien, está bien el análisis que hicieron, está bien el holding. Me interesa eso, que vayamos adquiriendo ese ejercicio, esa gimnasia de cómo construirlo. Tengo que ir a los hechos, tengo que ir a ver a la argumentación central, tengo que ir a ver el marco normativo y con todo eso tengo que armar mi pauta, la pauta que va a trascender este fallo. Alejandro dice, a ver el chat. Las reglas de Basilea nos van a decir los grupos vulnerables, entre esos están las personas con discapacidad. Bien, ¿qué Sí, son las las reglas de reglas Basilea? De De Brasilia, Brasilia. ¿qué son? ¿Qué son? Las reglas de Brasilia son 100 reglas que nos van a decir, van a hablar sobre el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Y habla justamente de los grupos vulnerables, entre eso la edad, las personas privadas de la libertad, los ancianos, bueno, las personas con discapacidad. Y siempre me parece interesante decir que personas con discapacidad, ¿no? Porque a veces suelen confundirse y se dice personas con capacidades especiales. Y eso está mal y me enoja, porque justamente el nuevo paradigma termina diciendo que el Estado tiene que garantizarte que un ambiente propicio para que esas personas no sufra esas desigualdades. Es como que el Estado es el responsable también. Entonces, persona con discapacidad. ¿Te acuerdas del programa de radio? Una vez dije personas con capacidades especiales y casi me tiran de la oreja, así que de ahí aprendí. Y trato de marcarlo todo el tiempo. Nada más, eso. Bien, ¿cuál era ese programa de radio? Uno que se llamaba Desfachatados, que una vez nos vino a visitar un profesor, un profesor conocido de la UNPAS. Una radio comunitaria en un barrio de José de Paz. Bien, guardalo ese audio, ¿eh? Va a ser un incunable de un día. Lo tenemos, está todo. Bien. Bueno, ¿nos queda algo por ahí, niñas, niños? No, profe, Sonia había enviado unos audios al WhatsApp, que bueno, no sé, después los escucharás, supongo que hablando un poquito del fallo. No sabría decir porque esto fue de imprevisto, profe, que tuvo que ir hoy. Sí, ya lo sé. Me mandó algún audio a mí que todavía no pude escuchar, porque estaba con la clase, y algún audio al grupo, así que eso seguro va a sumar después. Lo vamos a escuchar. Hablar sobre el tema, bueno, como sabrán nuestros compañeros, Sonia es mi mamá y vivimos juntas, estudiamos juntas y Te perdimos. Estás muteada, Micaela. hola. Ahora sí. Ahora sí. Estaba muy emocionada, comentaba, porque había comprendido el fallo, lo estuvimos analizando bastante, haciendo anotaciones, y bueno, la penó mucho no poder estar hoy, estuvo, pero con el celular y con internet móvil es muy difícil. Digamos que ahí sí hay un verdadero grupo familiar. Y digamos. Así, sí, acá nos ayudaríamos, ¿no? La compra del auto. Ahí sumaría, muy bien. Alejandro, clase que viene, ¿qué fallo teníamos? ¿Quién iba a participar? Estuvimos armándolo. Teníamos el fallo con el poco Albarracín, que tenemos y estamos con varias cosas. Los indicados que van a dar el fallo van a ser Leonela Ramírez y Alfredo. Alfredo, que ahí lo estoy viendo, y Leonela, no sé si estaba conectada. Sí, está conectada. Bien, entonces Albarracín y Nieves
semana que viene, y ahí terminamos primer semestre de cursada. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, a mí me queda mandar los recuperatorios. ¿Algo más que nos quede pendiente? El cierre literario. Decirnos que, ¿Cómo? cómo nos vio, profe. Ah, un aplauso para las alumnas. Prepararon todo. Gracias. Muy bien, muy bien. Bien el análisis, buen trabajo previo. Y sabemos que no es fácil en estas condiciones, que no se pueden ni juntar ni nada. Así que, bien. Muy bien, Micaela. Muy bien, Paola. Y Sonia, después escucharemos lo que mandó. Bueno, vamos al cierre literario, ¿les parece? Gracias, profe. De nada. Gracias, profe. Gracias, compañera. Excelente, De nada, chicas. Paola, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos al cierre. Y con esto nos vamos. Tengo un amigo que escribe textos sobre los contextos en los cuales se escribieron algunas canciones. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan ahí? ¿O no me Sí, escuchan? profe. Sí. Bueno, ahí vamos. Dice así. Cuando Paul graba la canción más tanguera de los Beatles, Yesterday, no había cumplido 23 años y confesaba que creía en el ayer. Unos años antes, en Zárate, un joven Homero Expósito escribía con toda su vida que toda su vida era el ayer. Estoy escuchando mucho ruido. Que toda su vida era el ayer. Naranjo en Flor, que es la canción, fue grabada por primera vez en 1944 y pasó casi desapercibida. No se entendía la letra, no hablaba del arrabal y tampoco de la vieja, o sea, no era muy tanguera. Estaba adelantada exactamente 30 años a su época. La canción fue compuesta por los hermanos Expósito y ninguno de los dos había cumplido 30 años aún. En 1974 fue grabada por Roberto Goyeneche y la orquesta de A Stampone. Y recién ahí se convirtió en el mejor tango de todos los tiempos. El polaco Goyeneche hacía lo que ningún otro ser humano había podido antes, cantar los silencios. Es decir, los puntos y las comas. Fue el más rockero de los tangueros, o el más tanguero de los rockeros. Empezó cantando tangos cuando trabajaba como chofer de colectivos y pudo inundar de aroma las casas de los barrios con su decir. Hay mucho ruido de fondo. El polaco nunca interpretó un tango que no sintiera y tampoco grabó uno leyendo las letras. Todas las sabía de memoria porque eran parte de su ser. Cuando leyó la letra de Naranjo en Flor por primera vez, tampoco la entendió muy bien. Entonces buscó un balde, lo llenó de agua, cerró los ojos, metió las manos en el agua y empezó despacio a apretar. Después de un rato dijo, ahora sí puedo empezar a cantar el primer verso. ¿Se escucha? Hay un ruido de fondo, profe, que aturde. Naranjo en flor, tienes
esa calle es calle perdida, con la soledad se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después pensamiento, perfume de naranjo, flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después que importa después, toda mi vida sin hacer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro. Mis manos, ¿qué me habrán hecho para dejarme tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción que fue un pedazo de vida. Primero hay que saber sufrir, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo, flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro. Será hasta la semana que viene. Nos vemos, profe. Adiós. profe. Chao.